Y quiero empezar con este versículo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corintios, donde nos dice que el hombre natural, el hombre que no tiene el conocimiento de Cristo, que no ha venido a los pies de Cristo, no puede percibir las cosas que son de quién, del Espíritu de Dios. Tenemos una vida física en la cual nosotros dependemos de nuestras cualidades, en la cual tú y yo dependemos de nuestros sentidos, como la vista, como el olfato, como el gusto, como el poder oír, el tacto, el poder sentir, el poder caminar. Y con base a eso nosotros vamos desarrollándonos en esta vida. Ese es en el aspecto físico. Pero estos sentidos que tú y yo tenemos en el aspecto físico no nos sirven para poder reconectarnos con Dios. Nuestra vista no es suficiente para poder ver el poder de Dios. Incluso nuestra mente no es capaz para poder entender todo el poderío y la gloria de Dios. Eso es lo que Dios le dice a Job. Bueno, y tú que hablas y dices, ¿dónde estabas cuando se formó esto y aquello? Cuando se pusieron los límites en el cielo, cuando se puso los límites al mar para que no cruzara más allá de la tierra. Nuestros sentidos físicos están limitados. Y Pablo lo entendía bien, por eso es que escribe este versículo que nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Porque muchas veces hay cosas que no entendemos, que no vemos y que humanamente parece imposible, parece difícil, parece cosa de locos. Por eso luego Pablo escribe en la carta a los romanos diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque muchos no pueden llegar a entender cómo es que Dios, siendo el creador de todo, el formador de todo, del universo, mandó a su Hijo a morir por su creación. Porque muchos no pueden entender que tú y yo estamos en desobediencia por causa de lo que pasó en Génesis, que estamos enemistados con Dios y que necesitamos a alguien en nuestras vidas para que nos reconecte con Dios, para que tú y yo volvamos a ese momento en el cual Dios formó a Adán y tenían esa comunión. Porque para el mundo hablar de Cristo, hablar de la palabra de Dios es una locura. Porque tú y yo que somos creyentes, que hemos reconocido a Jesús, reconocemos que la palabra de Dios es nuestro guía en esta vida que tenemos por delante. Porque nosotros no estamos sujetos a la Constitución en el sentido de que va a gobernar nuestras vidas o a las personas, sino ahora como creyentes entendemos que nuestras vidas tienen que estar sujetas a su palabra. Y hay muchas cosas que vienen aquí en la palabra de Dios que son bellas y son hermosas, pero hay otras que son difíciles de entender. Pero gracias a Cristo que ahora está en nuestras vidas, gracias al Espíritu Santo que está en nuestras vidas, procuramos hacer la palabra de Dios. En este día hay una sociedad que te dice, trata a las personas, si ellas te tratan bien, tú trátalas bien. Si ellas te tratan mal, tú trátalas mal. Y vamos a Mateo a partir del capítulo 5, que son enseñanzas prácticas para el creyente, el sermón del monte. ¿Qué nos dice Jesús? Ama a aquel que te aborrece, bendice a aquel que te maldice, ora por aquel que te persigue y ultraja. Y si tú y yo llevamos ese mensaje a las personas que no tienen a Cristo y que no tienen ese conocimiento, van a decir, tú estás loco. Pero tú y yo hemos entendido que nuestra naturaleza humana no logra percibir el poder de Dios en nuestras vidas, que necesitamos esa conexión con el Espíritu. Por eso cuando Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos que Él se iba a ir, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque va a venir el Consolador y Él los va a guiar a toda verdad. Y es ahí donde entramos ahora en nuestra vida espiritual, donde humanamente no podemos entender muchas cosas, pero ahora que estamos reconectados con Dios gracias a Cristo, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Podemos entender esas cosas del Espíritu que para
para el hombre natural son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y ahora que tú y yo tenemos ese discernimiento espiritual, que es gracias a Cristo, podemos entender muchas cosas de la palabra de Dios. Y algo que vamos a ver hoy, y te voy a invitar a que vayamos a Hebreos capítulo 11, es nuestra fe. Nuestra fe es una parte esencial de la vida del creyente. Y la palabra esencial hace referencia a que es necesario para vivir. Vamos a ver qué nos dice el versículo 6. Antes de empezar a estudiar el versículo 1 del capítulo 11, vámonos al 6, donde nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Fíjate lo que dice este versículo, un versículo que nos habla de la importancia de la fe en nuestras vidas. No dice este versículo 6, pero sin fe es difícil agradar a Dios. Sin fe va a ser más complicado agradar a Dios. ¿Qué dice este versículo? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la parte esencial en nuestro mundo espiritual. Así como en el mundo físico tenemos una vista que podemos ver las cosas, tenemos nuestras manos que podemos tocar, sentir. Así como parte esencial de la vida humana, del cuerpo humano, es la sangre. La sangre pasa por todo el cuerpo y la sangre tiene dos componentes esenciales para la vida, que es el oxígeno y los nutrientes. Si no hay sangre, no puede haber vida. En nuestra vida espiritual no tenemos vida espiritual si no tenemos fe. La fe es parte esencial de nuestra vida como creyentes. Por eso en esta hermosa mañana, este capítulo 11 de Hebreos nos lleva a recordar nuestra fe. ¿Tenemos fe o no tenemos fe? Es gracias a la fe la que podemos venir y ser salvos. ¿Te acuerdas lo que nos dice Romanos? Que para ser salvos tenemos que confesar con nuestros labios a Jesús como nuestro Señor y creer que Dios le levantó de los muertos. Eso es fe en Cristo, creer en Cristo. Y luego vamos ahora sí al versículo 1, y te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura a los primeros 5 versículos. Vamos a darle lectura de manera unida. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 5, dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Puedes tomar tu lugar. La importancia de la fe en nuestras vidas, que nos va a ayudar a seguir adelante. Pero tú y yo tenemos que comprender, entender qué es la fe. Y la mejor definición de fe la encontramos en el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. El saber que tú y yo tenemos una promesa y creer en medio de toda la adversidad, creer que esa promesa se va a realizar y se está realizando en nuestras vidas. Estar convencidos, estar seguros de lo que tú y yo estamos esperando va a llegar. Una manera práctica de recordar nuestra fe es: tú y yo estamos esperando a Cristo, su segunda venida, y todas las cosas van a ser diferentes. ¿Creemos que va a venir? Amén, creemos que va a venir. Esa es nuestra fe, esa es nuestra certeza, nuestra esperanza, que aunque no lo vimos en su primer venida, sí lo vamos a ver en la segunda venida, y vamos a estar con Él por toda la eternidad.
al lado de Jesús, al lado de nuestro Creador. La convicción de lo que no se ve. Saber que aunque no lo vemos, va a suceder, y eso nos llena de convicción, de ánimo, de energía, de fuerza, de seguridad en saber que va a suceder. Esa es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es que en Corintios se nos dice que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, porque se han de discernir o se han de ver en el sentido espiritual, en el sentido de nuestra fe. Luego dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y cuando está hablando de los antiguos, hermanos, nos está haciendo referencia a todos los personajes que tú y yo encontramos en el Antiguo Testamento. Y fíjate cómo nos dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Ante quién? Ante Dios. Porque aunque a partir del Nuevo Testamento se nos habla de la definición de fe, la fe ha estado presente desde el Antiguo Testamento. La fe ha estado presente desde el momento en el que Abraham creyó a Dios, y cuando le dijo Dios: Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela, que voy a hacer de ti una nación grande. Y Abraham creyó a Dios. Desde ahí estamos viendo la fe. La fe está presente desde el Antiguo Testamento. Y que gracias a esa creencia, gracias a que estos hombres que tenemos como testimonio creyeron a Dios, Dios hizo grandes cosas en sus vidas. Y vemos que parte esencial para hallar buen testimonio ante Dios es creerle a Dios. Y tenemos ejemplos de muchos personajes que nos van a ayudar a tomar fuerza y a tomar ánimo en medio de esta vida. Dios no se agrada de ti por lo que eres, por lo que tienes, por lo que puedes llegar a representar. Dios se agrada de ti cuando tú le tienes fe, cuando tú crees en Él, cuando tú tienes confianza en Él. Dios se ha agradado en nosotros cuando hemos venido a los pies de Cristo y hemos reconocido que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Por eso nos dice este versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo fue creado el universo? Por medio de la palabra de Dios. Dios habló y fueron hechos los cielos, la tierra fue separada de las aguas, los animales del campo, las aves, los animales del mar. Por la palabra de Dios fue hecho todo. De lo que no se veía fue formado por la palabra de Dios. Por eso nos dice Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, la palabra. El Evangelio de Juan nos habla de Jesucristo como el Verbo. Jesús estuvo parte o formó parte de esa Trinidad formando la creación. Es difícil creer que solamente con la palabra de Dios las cosas son formadas. Para el hombre natural sí, pero para nosotros que hemos creído en Cristo sabemos que es posible, porque tenemos un Dios de lo posible. Para el hombre natural hay cosas imposibles. Para el hombre que ha creído en Dios, que ha creído en Cristo, todo le es posible, gracias a Dios. Esa es nuestra fe, y eso nos tiene que ayudar a seguir adelante. Aunque hoy el mundo pide evidencias de la creación, nosotros creemos fielmente que por la palabra de Dios las cosas fueron hechas. ¿O quiénes de ustedes vienen del mono? Yo sé que a lo mejor yo me parezco de mono, pero yo fui creado por Dios. Fuimos creados por Dios. Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ellas. Este versículo es interesante porque muchas veces llegamos a pensar que
el sacrificio que ofreció, o la ofrenda que ofreció Abel fue mejor que la de Caín. ¿Cuál era la ofrenda de Caín? Las frutas, la verdura, lo que él había cosechado en el campo. ¿Y cuál fue la ofrenda de Abel? Un cordero, lo mejor. Y muchas veces creemos, es que Abel, Dios se agradó en la ofrenda de Abel porque le ofreció lo mejor. Pero no fue porque le ofreció lo mejor, sino en el sentimiento que hubo detrás de ofrecerle lo mejor. Que es esto que nos dice en este versículo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Porque cuando Abel ofreció su ofrenda, lo hizo no pensando en que iba a ser lo mejor, sino a quién se lo iba a dar, que era a Dios, el creador de todo. Porque tuvo fe de saber que tenía que darle lo mejor a Dios. Entonces, la ofrenda que Abel ofreció fue excelente gracias a su fe, gracias a su creencia, gracias a su convicción de que se lo iba a dar a Dios, el creador de todo, el creador del universo, el que había formado todo. Y muy probablemente Caín lo ofreció muy a la ligera, como para alguien normal, cuando la ofrenda era ¿para quién? Para Dios. Pero la fe formó una parte importante, esencial en la ofrenda de Abel para que fuese agradable a Dios, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. ¿Por qué? Porque pasando siglos después, en Hebreos se nos menciona ese sacrificio de Abel. Y hoy en el presente, la ofrenda o lo que pasa en Génesis, la historia, también nos ayuda a poder comprender muchas cosas. Por eso es que sigue presente aún hasta su muerte el sacrificio que Abel ofreció a Dios. Porque es un ejemplo para nosotros, para entender que la fe es necesaria en nuestras vidas para poder agradar a Dios, en el sentido de saber que Dios está contento con nosotros. Que si no tenemos nuestra creencia en Él, que si tomamos muy a la ligera la existencia de Dios, eso no nos va a servir. Tenemos que aferrarnos a creer, a entender que nuestro Dios es un Dios verdadero, un Dios real, el Dios que formó los cielos y la tierra, el Dios que nos ha formado, el Dios que nos da vida, que Dios es real en nuestras vidas. Yo creo que hoy en la sociedad, y más se da en la vida de los jóvenes, tienen una lucha bien grande, porque la ciencia ha estado avanzando, pero la ciencia, en vez de acercarse más a Dios, está alejando a los jóvenes de Dios. Hay muchos jóvenes que ya no creen en Dios. Hay muchos jóvenes que piensan que Dios solamente es una definición formada por las personas para poder tener cierto tipo de orden. Y es algo complicado vivir en estos tiempos, pero tenemos que estar convencidos de que Dios es real. Y si tú estás convencido, tienes que llevar esa convicción a tus hijos, a los que están atrás de ti. Tienes que enseñarles, tienes que motivarles con tus acciones, convencerlos de que Dios es real. Y eso es parte importante en nuestras vidas, porque si yo que tengo hijos y les digo que Dios es amor y que Dios es bueno, pero yo soy malo, ¿cómo ellos van a decir cómo es que tu Dios es real en tu vida? Por eso nuestro papel como creyentes, Pablo menciona en la carta a Corintios que somos cartas abiertas, escritas con el Espíritu Santo y leídas por todos aquellos que nos ven. Con nuestro testimonio, tú y yo tenemos que mostrar que nuestra fe es real, que nuestra fe es verdadera. No solamente con nuestros pensamientos, porque yo les puedo preguntar, ¿cuántos de nosotros creemos en Dios? Y todos podemos levantar nuestras manos. Pero ¿cuántos con nuestras acciones estamos demostrando que Dios es vivo en nuestras vidas? Ahí las cosas ya pueden cambiar, pueden ser diferentes.
Es fácil pensar que Dios es verdadero, pero ya no es tan fácil con nuestras acciones mostrar que Dios es verdad en nuestras vidas. Ya no es tan fácil mostrar con nuestro testimonio que tenemos fe, creencia en Dios. Porque eso ya involucra a cambiar ciertos aspectos en nuestras vidas, dejar de hacer ciertas cosas en nuestras vidas, dejar de robar, dejar de mentir, dejar de hacer cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y el hombre natural no puede percibir esas cosas ni entender esas cosas, pero tú y yo ya las entendemos. Y ahora tenemos el poder, como Pablo, él escribía a la iglesia en Corintios, que tenemos un espíritu de ¿qué? Ya no de temor, ya no sujeto al pecado, ya no sujeto a la esclavitud, ya no bajo el dominio de Satanás, sino que ahora tenemos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, donde ahora podemos frenar esas malas acciones en nuestras vidas. Y por medio de ello yo estoy demostrando que mi fe es verdadera en Cristo. Eso es algo bien importante que se nos motiva a tomar en cuenta eso. Ver el ejemplo de estas personas, de estos antiguos que se nos describe en el versículo 2, tomar como ejemplo sus acciones, su creencia, su fe en Dios y cómo cambiaron sus vidas gracias a esa fe, y tú y yo hacer lo mismo. Cambiar nuestras vidas gracias al poder de Dios que está en nuestras vidas. Tú y yo ahora podemos alcanzar un buen testimonio, no por lo que yo pueda ofrecer, sino porque ahora tengo algo mejor, que es el conocimiento de Cristo en mi vida. Y que aun cuando en esta vida, porque es parte de la vida, y ahora que estuve enfermo de dengue, pues es algo que recuerdas, que en esta vida no vas a estar para siempre. Algún día te puedes ir, algún día Dios te va a llamar a su presencia. Pero aún después de esta muerte, nosotros podemos estar seguros y podemos estar tranquilos porque sabemos a dónde vamos. Porque nuestra fe es clara y es fuerte y sabemos que después de la muerte vamos a estar con nuestro Señor. Y eso nos debe de motivar a seguir adelante. Eso nos debe de motivar a tomar fuerza en esta vida, que a lo mejor podemos llegar a vivir 70, 80 años, 90 años, pero que es corta si la comparamos con toda la eternidad. Y eso nos hace recordar que nuestra fe es verdadera. Luego Pedro menciona que, y también Pablo, la importancia de recordar que nuestra fe tiene que ser verdadera en nuestras vidas. Y nos pone el ejemplo de Jesús y nos dice, porque si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe es en vano. Pero creemos que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, creemos en todas sus promesas que Él nos ha dejado. Y la fe nos va a ayudar a seguir adelante en medio de esta circunstancia que vamos a estar pasando a lo largo de nuestras vidas. Versículo 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hay dos personajes en el Antiguo Testamento que de una manera literal se nos dice que no vieron muerte. ¿Quiénes fueron estas dos personas? Elías fue uno y Enoc fue el primero. De hecho fue Enoc y después Elías. Y de Enoc solamente se nos habla, es unos versículos bien cortos. Se nos dice que Enoc caminó con Dios y que Dios se lo llevó. Y luego entendemos que Enoc era una persona justa, casi llegándole a ser perfecto, pero no perfecto, porque solamente Cristo es perfecto. Pero con las acciones que se nos hablan en los versículos de Enoc, en Génesis, se nos dice que fue parte fundamental en la vida de Enoc su fe, su creer en Dios para poder ser traspuesto, para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Pero por qué? Por su fe, por su creencia en Dios.
Versículo 6, y volvemos al versículo que leímos hace rato, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Esta parte de tener fe, que lo necesitamos para poder agradar a Dios, es necesaria en nuestras vidas. Y tenemos que buscar a Dios. Así como nuestros ojos físicos, cuando después llegamos de una jornada de trabajo y nuestro cuerpo nos pide alimento para poder salir adelante y tomar energías para a las horas siguientes, y deseamos y buscamos el alimento. Esta fe nos debe de llevar a buscar a Dios de una manera intensa, de una manera fuerte, sabiendo que Él es real, sabiendo que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Gracias a Dios, nosotros hemos sido galardonados con la salvación. Gracias a que Cristo vino a nuestras vidas y que tú y yo pusimos nuestra fe en Él. Dios nos ha recompensado. Entonces, esto es una lección también importante en nuestras vidas, que cuando buscamos, por eso Jesús en el Sermón del Monte también nos dice que aquel que toca se le va a abrir, aquel que llama se le va a responder. Cuando tú y yo venimos a Dios y le buscamos con fe, sabiendo que Él es real y que Él puede ayudarnos en medio de nuestras necesidades, Dios va a responder. Dios responde, pero tenemos que buscarlo. Porque cuando tú y yo tenemos problemas y buscamos en el lugar correcto o en la persona correcta, que es Dios, estamos mostrando nuestra fe, nuestra confianza en Él. Versículo 7, te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a dar lectura a los versículos 7, 8, 9. Todos juntos dice la palabra del Señor. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Puedes tomar tu lugar. Y luego nos habla el ejemplo de más personajes del Antiguo Testamento. Por la fe Noé, nos dice este versículo, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, porque hasta ese entonces no había llovido. Nos dice la palabra de Dios que era el rocío que salía de la tierra y que rociaba las hierbas, las plantas, los árboles. Y cuando a Noé se le dice, prepara el arca porque va a llover, van a ser desatadas las fuentes de los cielos y va a llover y se va a inundar todo, Noé creyó. Aunque nunca había visto la lluvia, aunque Noé nunca había visto ese proceso que tú y yo estamos viendo en estos días de la lluvia. Porque le creyó a aquel que le dijo, le creyó a Dios. Sin embargo, cuando Noé va y le dice a las demás personas, cuando las demás personas ven que Noé está construyendo, le dicen, ¿qué estás haciendo? Y Noé les dice, pues esto y aquello. Lo tachan de loco. Porque estas personas lo estaban percibiendo de una manera humana. Si yo hubiera estado en ese tiempo, le hubiera dicho a Noé, mira Noé, ni siquiera existe la lluvia. No ha llovido hasta ese entonces. Y que llueva para que suba tanto el agua como en el río Salado cuando llueve allá por Santa Lucía y los lugares donde pasa el río Salado. Era una locura. Pero Noé creyó. Y gracias a creer, tomar esa creencia de lo que iba a pasar, lo llevó a hacer el arca. Y en el arca se salvaron él y su familia. Y tú y yo tenemos animalitos gracias a esa acción que Noé hizo. Y luego nos dice este versículo,
7. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No porque Noé habló del evangelio y dijo va a venir Cristo y tienen que creer en él, sino porque esa acción de creer a Dios y construir el arca y de ser salvado, condenó a los demás que no creyeron y que murieron ahogados. Y luego después de que el agua baja y todo vuelve a la normalidad, tenemos ese pacto que Dios hace con la humanidad. Ese símbolo que hoy en día la sociedad lo está tomando para otra causa que no es la correcta. Ese símbolo que yo lo podría llegar a aportar sabiendo lo que realmente significa. ¿Y cuál fue ese símbolo, esa señal en el cielo que Dios hizo y que prometió que no iba a volver a destruir la humanidad con agua? El arco iris. Y el mundo se está condenando cuando está usando ese símbolo de una manera descarada, diciendo esto representa a la sociedad LGBTI más, el arco iris. Pero el arco iris representa el pacto que Dios hizo con la humanidad. Por eso nos está diciendo que con esa fe condenó a la humanidad. Aquellas personas que no creyeron en lo que Noé había creído con respecto a esta lluvia que iba a venir. Y luego nos habla del personaje de Abraham, que lo hemos estado tocando en los primeros capítulos de Hebreos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Abraham recibió el llamado, él creyó, agarró sus cosas, agarró a su esposa y se fue. Sin rumbo, sin dirección, solamente dirigido bajo la dirección de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Si tenemos la dirección de Dios en nuestras vidas, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos que todo va a estar bien en nuestras vidas. Abraham no sabía hacia dónde iba, solamente obedecía lo que Dios le decía. Y tomó esa promesa que le fue dada de que cuando Dios le dice salte de tu tierra y de tu parentela, voy a hacer de ti una nación grande. Pero ¿qué tuvo que hacer Abraham? Creer. Y esa creencia lo llevó a hacer una acción, el salirse de Ur de los Caldeos. Por eso luego nos dice al final de este versículo 8, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y esta promesa que se le hizo a Abraham, Abraham no alcanzó a verla, pero Abraham sabía que iba a suceder. Por eso se nos hace mención de su descendencia, que no solamente él estuvo como extranjero en la tierra prometida, sino también su hijo, sino también Isaac, también Jacob. Ellos tampoco lograron alcanzar a ver la tierra prometida, pero creyeron sabiendo que Dios era un Dios de lo posible y que lo que Él dice se hará. Y ellos creyeron, y aunque la promesa fue directa hacia Abraham, ellos creyeron a lo que Dios le había prometido a su padre. Y te pones a preguntar, ¿acaso ellos no tuvieron por momentos de incertidumbre? Ellos no pensaron, a lo mejor falta mucho para que suceda, pero en medio de esas confusiones, en medio de a lo mejor esos desánimos, su fe les ayudó a seguir adelante. Y eso me recuerda a que nosotros en esta vida, la vida no es fácil. Tenemos problemas conforme vamos creciendo, conforme vamos agarrando más responsabilidades. A veces nos desanimamos, a veces parece que no sabemos hacia dónde vamos, a veces perdemos el rumbo, pero es ahí donde la fe juega un papel importante en nuestras vidas, porque la fe nos va a dar ánimo para poder seguir
adelante. Porque la fe nos va a recordar cuál es nuestro rumbo, hacia dónde vamos, cuál es nuestra dirección. Porque la fe nos va a dar esperanza para poder salir de en medio de los problemas, de en medio de los conflictos. Por eso en esta hermosa tarde te voy a decir una vez más, la fe es parte esencial de la vida del creyente. Es parte esencial, es parte necesaria para que tú y yo sigamos adelante en esta vida que no es fácil. ¿Cuántos de nosotros no cargamos con problemas a lo largo de la semana que acaba de terminar? Y yo te puedo asegurar que la semana que hemos iniciado también va a traer sus problemas. Cada día va a traer sus afanes. Pero la fe en Dios y en sus promesas nos van a ayudar a seguir adelante. Si en esta tarde tú vienes desanimado, tú vienes triste, a lo mejor vienes enfermo, acuérdate que tenemos un Dios de lo posible, un Dios que puede obrar a favor nuestra conforme a su voluntad, pero tenemos que tener fe, esa certeza, esa convicción de que Dios es verdadero en nuestras vidas, de que Dios va a obrar en nuestras vidas, de que Dios nos va a dar la solución a nuestros problemas, de que Dios nos va a dar la sanidad en medio de la enfermedad, de que Dios nos va a dar las fuerzas en medio del desánimo, que Dios nos está dirigiendo en medio de esta vida. La fe, la certeza, la convicción es parte importante, es parte esencial en nuestras vidas como creyentes. Y se nos están dando ejemplos: Abel, Noé, Abraham, Jacob, Isaac. Versículo 11 y 12: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Y ahora se nos pone el ejemplo de Sara. Sara, aquella que se rió cuando escuchó lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Y Sara pensó: ¿cómo yo, siendo ya grande, voy a poder concebir? Siendo de 90 años, ¿cómo voy a poder tener un hijo? Pero ella tuvo que creer en la promesa que Dios le había dado, y pasó el tiempo y ella dio un hijo. Y luego en este versículo 12, cuando nos dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. ¿De quién está hablando? De Isaac. Cuando Dios le dice a Abraham: bueno, sube para ofrecer holocausto, y Dios le dice: tienes que darme a tu hijo. ¿Y qué dijo Abraham? No. Le dijo sí, porque más adelante vamos a ver cómo Abraham sabía que aun si él le quitaba la vida en ese sacrificio a Isaac, Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. Esa era la fe de Abraham. Por eso Abraham no negó a dar su hijo en sacrificio, sino dijo que sí, porque él tenía esa fe, esa certeza, esa seguridad que Dios podía darle, levantarlo de entre los muertos. Por eso se nos dice en este versículo: y ese ya casi muerto, porque Abraham estaba decidido a entregar a su hijo si Dios lo pedía. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Y esa descendencia pasó a Isaac, luego a Jacob, luego a las 12 tribus. Después la nación creció, se formó el pueblo de Israel. Y tú y yo somos parte de la promesa que se le dio a Abraham. ¿Te acuerdas cuando lo tocamos unos capítulos atrás? Que por medio de la fe nosotros entramos a esa promesa que se le dio a Abraham. Eso es algo impresionante. Versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque Abraham, Sara, Isaac, Jacob no vieron esa promesa hecha realidad. Eso se vio siglos después, años después, pero ellos sabían que eso iba a suceder. Tú y yo estamos esperando a Cristo. ¿Y cuántos hermanos han partido esperando a Cristo?
probablemente tú y yo vamos a ser llamados ante la presencia de Dios y no vamos a ver cómo va a venir Cristo teniendo nosotros esta vida humana. Pero sabemos que va a suceder. Sabemos que vamos a ser levantados de entre los muertos y vamos a ser llamados a la presencia de Jesús. Aquellos hermanos que nos inculcaron y nos dieron esa enseñanza años atrás y que ahora ya no están con nosotros y ahora descansan con el Señor, ellos tienen esa seguridad de que van a ser levantados de entre los muertos para conectarse, para juntarse una vez más con Jesús. Por eso Pablo nos habla de ese misterio, de que no todos dormiremos y que a la final trompeta primero los muertos en Cristo van a resucitar primero y después los que sigan vivos. Tú y yo tenemos esa convicción, esa fe de que vamos a ser unidos una vez más con Cristo en su segunda venida. Por eso se nos dice en este versículo 13 acerca de ellos, que les fue dada una promesa, que creyeron, que la tomaron como suya. Dice en parte de este versículo 13, saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham en algún momento en el tiempo que estuvo caminando como peregrino y extranjero pudo haber dicho: yo regreso a de donde salí, yo regreso con mi papá, con mi familia a la tierra de Ur de los Caldeos, pero él se aferró a esa promesa que Dios le dio. Tú y yo tenemos que aferrarnos a esas promesas que Dios nos ha dado para poder seguir adelante. Porque muchas veces como creyentes viene el desánimo y a lo mejor decimos: creo que mi vida estaba mejor. Y es duro decirlo, y a lo mejor van a decir: ay, pastor, estás hablando de más. Pero muchas veces eso llega a pasar en nuestras vidas. Creo que me iba mejor cuando no venía yo a la iglesia. Creo que me iba mejor cuando yo no conocía de Cristo. Y a lo mejor en el mundo secular te iba mejor, tal vez. Pero tu vida estaba apartada de Dios. Y aunque en esta vida, y luego se nos dice en Marcos, ¿de qué le sirve al hombre tener todo y ganarse a todos y al final perder su alma? Porque en esta vida es pasajera, es espontánea. Y no la podemos comparar a la vida que vamos a tener con Cristo. Y cuando en nosotros viene ese desánimo de decir: creo que tengo que volver atrás, aférrate a las promesas que Dios nos ha dado para poder seguir adelante. Porque yo te estaría mintiendo si te digo que como creyentes no vamos a tener desánimo ni vamos a tener problemas. Pero es ahí cuando la fe juega un papel importante en nuestras vidas para poder seguir adelante. Aferrémonos a las promesas que tenemos en Dios para poder seguir adelante, para poder afrontar con fuerza, con ánimo, con alegría, con gozo los problemas que vengan a nuestras vidas. Por eso Pedro luego nos escribe en su carta y nos dice que tenemos que pasar con gozo las pruebas, recordando nuestra herencia, que nuestra herencia no es física, que nuestra herencia no es pasajera. Nos dice Pedro, hablando de nuestra esperanza, que nuestra esperanza es inmarchitable, inmarcesible, incorruptible, y que está ¿en dónde? En los cielos. Tomemos ánimo, tomemos fuerza en medio de la situación por la cual estemos pasando. Activemos nuestra fe y recordemos esas promesas que tenemos en Dios.
esas promesas que se nos han dejado en la palabra de Dios, esas promesas que Cristo nos han dado. Tomemos el ejemplo de estos hombres de fe, sigamos su ejemplo y sigamos hacia adelante, tomando ánimo, tomando fuerza de las promesas que tú y yo encontramos en la palabra de Dios. Hagamos nuestras esas promesas, activemos nuestra fe a esas promesas y sigamos adelante, como el ejemplo de Abraham, de Sara, de Jacob, de Isaac, que no vieron la promesa hecha realidad, pero sabían que iba a suceder. ¿Y sucedió o no sucedió? Sucedió. Por eso me gusta mucho el versículo 16 que nos dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto es interesante porque esta acción que hace Abraham de llevar a Isaac y de sacrificarlo y saber que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos, nos estaba prefigurando ¿a quién? A Cristo y su resurrección. Por eso es que Abraham dijo sí, sabiendo que después de 90 años, a los 100 años tuvo a Isaac, aquel que se le había dado la promesa que de él se iba a hacer una nación, y Dios le dice: dámelo como ofrenda, y Abraham dice: lo voy a hacer, porque yo sé que tú eres poderoso para levantarlo de entre los muertos. Ese es un gran ejemplo de fe. Saber que nuestro Dios es Dios de lo posible. ¿Cuántos creemos que nuestro Dios es Dios de lo posible? Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Aferrémonos a esa fe, a esa convicción, y sigamos adelante en medio de esta vida que no es fácil, que es dura, que es difícil. Versículo 20 al 22, te voy a invitar a que te pongas de pie. Ya vamos a estar terminando. Versículo 20, 21 y 22 dice la palabra del Señor: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Puedes tomar tu lugar. Ahora aquí se nos vuelve a mencionar ejemplos de la fe de estos grandes hombres. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras, porque sabían que iba a suceder, que en Jacob se iba a hacer la promesa, iba a continuar la promesa. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón, porque sabía que la promesa se estaba acercando, porque sabía que esa promesa se iba a cumplir con estos 12 hijos, porque sabía de una manera impresionante que Dios iba a tomar a la descendencia de Leví, y al tomar de la descendencia de Leví iba a faltar una tribu, y esa tribu faltante se pasó con Manasés y Efraín, que eran hijos de José. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Te acuerdas que le ordenó José a su descendencia, a sus hijos? Lleven mis huesos de esta tierra de Egipto cuando ustedes salgan, porque José sabía que el pueblo de Israel iba a ser liberado de la esclavitud, de la opresión de Egipto. Y aunque en ese entonces la nación de Egipto sirvió para que Jacob y sus hijos sobrevivieran en medio de la hambruna, pero pasaron los años y sabemos la historia, cómo el pueblo de Egipto tuvo miedo de cómo estaba creciendo en gran manera el pueblo de Israel, los esclavizó y después mandó a matar a los varones. Pero José
sabía, había creído, había escuchado de esa promesa que se le había dado a sus ancestros, a Abraham, de que Dios iba a hacer de ellos una gran nación, de que Dios les iba a dar una tierra prometida. Y al morir, antes de morir, él mencionó la salida de los hijos de Israel y mandó a que sus huesos no se quedaran en Egipto, sino que fueran sacados también junto con el pueblo de Israel. Versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y una prueba de fe fue Moisés. Y Moisés, cuando Dios le dice, yo te voy a usar a ti para poder traer libertad al pueblo de Israel, ¿qué decía Moisés? Pero es que yo no sé hablar bien, yo no puedo expresarme bien. Por eso a Dios no le agrada lo que tú y yo podemos ofrecer. A Dios le agrada cuando tú y yo le creemos. Moisés, en medio de todo lo adverso que se estaba poniendo, creyó en Dios y Dios lo usó. Y nos pone de Moisés, fíjate cuántos versículos se hablan, versículo 23, 24, 25, 26, 27, más adelante. Porque tal vez tú y yo no tenemos lo que para el mundo se necesita para poder ser una gran persona, pero a Dios eso no le importa. Dios lo que pide de nosotros es que tengamos fe, y Dios va a obrar en nuestras vidas. Y ese es un gran contraste entre la sociedad y lo que Dios pide. Porque ¿qué te pide la sociedad para poder ser una persona importante, imponente en esta sociedad? Dinero, inteligencia, habilidad, verbo. Dios solamente te pide, cree en mí y yo voy a hacer grandes cosas en tu vida. La sociedad pide mucho. Dios, ¿qué nos pide? Fe, que creamos en Él y Él va a obrar en nuestras vidas. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, al Todopoderoso, librándolo de en medio de las pestes, de las plagas que sucedieron en Egipto. Afectaron al pueblo egipcio, pero no afectaron al pueblo de Israel. Y luego el versículo 26, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. ¿Sabes qué llega a prefigurar la salida del pueblo de Israel de Egipto? Nuestra salida, nuestra libertad de la esclavitud al pecado. Por eso se menciona a Cristo, porque eso simbolizaba dentro del Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel estaba sujeto a esclavitud, así como nuestras vidas estaban sujetas ¿a quién? Al pecado, al dominio de Satanás en nuestras vidas. Así como el pueblo de Israel estaba sujeto al faraón, nosotros estábamos sujetos a Satanás. Y tenemos el resumen de la vida del creyente en Efesios capítulo 2. Pero vino Cristo a nuestras vidas. Así como Dios usó a Moisés para sacarlos, para liberarlos del pueblo de Egipto, viene Cristo a nuestras vidas para darnos libertad. Y una libertad verdadera. Y así tú y yo nos sostenemos, como dice este versículo 27, como viendo al invisible. Tú y yo nos sostenemos en Dios, en Cristo, en su poder, en el Espíritu Santo, sabiendo que ellos nos van a llevar a seguir adelante. Que Él es nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestro gozo para poder seguir adelante. Versículo 28 y 29, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.
Porque aquí se nos está hablando acerca de la muerte de los primogénitos y cómo se tuvo que celebrar la Pascua. ¿Y quién es nuestra Pascua ahora? Cristo. ¿Quién dio su vida por rescate nuestro? Cristo es nuestra Pascua. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Quién abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara de la persecución de los egipcios? Dios. Pero el pueblo de Israel tuvo que mostrar fe. Moisés tuvo que mostrar fe en algo imposible, que se abra el mar. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esta ciudad que estaba fortificada, que era imposible asediarla, al sonar las trompetas y al gritar el pueblo de Israel, los muros de Jericó se rompieron, se destruyeron. Por la fe, por creer que tenían un Dios posible que pudiera darles la victoria. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab sabía que el pueblo de Jericó iba a caer, y Rahab creyó que Dios era un Dios perdonador y pudo buscar un trato con los espías que había mandado el pueblo de Israel para que fuese salva a su casa. Y no sé cuántos de ustedes saben, pero Rahab fue tatarabuela del rey David. Y David fue super tatarabuelo de Jesús. Entonces, por la fe, Rahab, siendo una ramera, fue salvada, y vemos la gracia y prefigura nuestras vidas, porque nuestras vidas estaban en el pecado, sumergidos hasta lo más profundo del pecado. Pero así como Rahab halló gracia delante del pueblo de Israel, nosotros hemos hallado gracia delante de Dios por medio de Cristo. Pero la fe de esta ramera, su fe en Dios le ayudó a ser salva. Pero no solamente eso, sino a jugar una parte importante para la genealogía del rey David, para la genealogía ¿de quién? De Cristo. Y ahí podemos ver la gracia y la misericordia de Dios en su vida, pero también en nuestras vidas. Que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios muy bueno para con nosotros. Pero ¿qué pide de nosotros? Fe, que creamos, que le creamos. Y hasta este versículo vamos a dejar, porque a partir del versículo 32 hay más testimonios acerca de personajes que hicieron grandes cosas gracias a poner su fe, su creencia en Dios. Y yo en esta hermosa tarde quiero invitarte a que no perdamos nuestra creencia, nuestra fe, nuestra convicción, nuestra certeza en Dios. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle: Señor, ayúdame a seguir adelante. A lo mejor tú no tienes problemas en estos días, a lo mejor sí tienes, a lo mejor vienes saliendo de una enfermedad, a lo mejor apenas vas a pasar por una situación complicada en tu vida. Pero en esta hermosa tarde, esta es una exhortación y es un recordatorio para nuestras vidas, que sigamos teniendo fe en nuestro Dios, que no perdamos la confianza, que perdamos esa certeza, esa seguridad de que nuestras vidas, aunque estemos pasando por buenos momentos o aunque estemos pasando por malos momentos, nuestras vidas están guardadas ¿en quién? En Cristo. Por eso Romanos, y con este versículo termino, Romanos 8. Gracias a Dios si todo está bien en tu vida. Gracias a Dios si estás pasando por momentos difíciles. Pero en esta hermosa tarde yo quiero recordarte que nuestras vidas están seguras en aquel que hemos puesto nuestra fe,
en nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, vamos a darle lectura. Voy a invitar al grupo de alabanza que ya pase. Vamos a orar y después vamos a agradecerle a Dios por la vida, por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, por lo que Él hará. Y espero que esta palabra sea de ánimo para tu vida en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema. A lo mejor hoy dices no lo necesito, pero tal vez el día de mañana vamos a necesitar recordar que en medio del problema y en medio del conflicto nuestras vidas están seguras en nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, dice la palabra del Señor todos juntos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestras vidas están seguras y eso nos lleva a recordar que tenemos que fortalecer nuestra fe, seguir creyendo en nuestro Dios, que es un Dios de lo posible en nuestras vidas. Vamos a darle las gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que tú nos has brindado de poder escuchar tu palabra, de poder venir y alabarte, Señor. Y te damos gracias por la palabra que hoy hemos tocado, que nos ha recordado que la fe es esencial en nuestras vidas, y te damos gracias porque creímos a ese llamado, a esa palabra de salvación, a ese evangelio que nos fue dado, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, y en esta hermosa tarde te pedimos que tú nos ayudes a seguir adelante, que tú nos ayudes a recordar dónde está nuestra fe, que tengamos esa seguridad, esa convicción, esa certeza, que vivamos, Señor, esta vida, estos años que tú nos vas a dar, Señor, teniendo esa fe viva y segura en ti, Señor, sabiendo que aunque vengan problemas y aunque vengan necesidades y aunque venga la adversidad y aunque vengan los ríos y soplen los vientos, nuestra vida está fundada en Cristo, nuestra fe está cimentada en Cristo, nuestra certeza y nuestra convicción está puesta en Cristo. Nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hermosa tarde te damos gracias, Señor, y te pedimos que prepares nuestras vidas, prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón para los tiempos que van a venir a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Que tú nos des de tu gracia, de tu misericordia, que nos des de tu fuerza, de tu poder, que muestres tu victoria en nuestras vidas, Señor. Así como usaste la vida de estos hombres que estamos viendo en Hebreos, usa nuestras vidas, así como estos hombres, como Abel, como Enoc, como Noé, como Abraham, como Sara, como Isaac, como Jacob, como Moisés, tuvieron fe, creyeron en ti, a ese llamado que tú les hiciste, y hiciste grandes cosas en sus vidas. Usa nuestras vidas para impactar esta sociedad, Señor. Ayúdanos a tener fe, a seguir creyendo en tus promesas, a mantenernos firmes en tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestra vida está segura, está tranquila. Estamos bien si tú estás con nosotros, Señor. Yo te doy gracias y te pido por los hermanos que siguen pasando por alguna enfermedad, por los hermanos que están pasando por alguna circunstancia en su familia, en su trabajo, en la escuela. Padre, que tú les des ese ánimo, esa convicción, esa certeza de que todo va a estar bien en ti, Señor.
de que tú tienes cuidado de nosotros, de que tú guardas de nosotros, que tú eres un buen Padre hacia nosotros. Te doy gracias por la vida de los hermanos, que en estos momentos en su vida todo está bien. Yo te pido, Señor, que tú sigas guardando nuestras vidas, que tú sigas guardando nuestro ser, Señor, y que tú prepares nuestras vidas para el tiempo, para las circunstancias, sean buenas o sean malas, que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Te amamos, glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias, porque sabemos que estamos seguros en ti. Como dice el Salmos 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que nuestra confianza y nuestra seguridad permanezcan en ti en medio de nuestra adversidad. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres maravilloso, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.